Bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Es una alegría para nosotros contar con tu compañía. Estamos convencidos de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la esperanza, es que puedas llegar a tener una intimidad real y conozcas más de Jesús. Bienvenidos. Hemos venido hablando los últimos domingos y durante los últimos meses también acerca de tener una experiencia con Dios, una relación de intimidad con el Señor. Y hemos dicho de que Dios se ha dado a conocer a nosotros, que Dios habla a su pueblo, que Dios tiene planes con nosotros, que Dios es un Dios de propósito, que nosotros vinimos a este mundo con una misión, que más que lo que yo pueda hacer por Dios, Dios está más interesado en que yo tenga una relación con Él, una relación real, personal y práctica. Que mi vida cristiana no se defina simplemente en venir a una iglesia un domingo. O tal vez, si vengo de un hogar cristiano, heredar una fe, la fe de mis padres, la fe de mis abuelos, la fe de mis tíos, sino que yo pueda realmente construir una relación real, personal y práctica de un amor, de un Dios que dio su vida, que me ama, que está conmigo, que me acompaña, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y vamos a ver, por favor, en Judas 24, vamos a leer lo siguiente, ¿qué dice? Pero antes de leerlo, quiero que usted diga conmigo, Dios es bueno todo el tiempo. Diga, todo el tiempo, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. Y quiero que usted piense en eso en todas las circunstancias de su vida. Aún en los momentos de tristeza, de dolor, de abundancia, de escasez, de prueba, usted va a recordar y va a decir, Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. Se le varó el carro, no le prendió, se le pinchó la llanta, usted va a decir, Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. Le incumplieron la cita, no le salió el negocio, no le salió el dinero, y usted va a decir, Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. Porque es verdad. Lo decimos porque es verdad. Y es una verdad absoluta. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Muy bien. Judas 24, ¿qué dice? Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan. Si estamos firmes, ¿es por quién? Por el Señor. El único que nos puede llevar a permanecer firmes, nos puede guardar para que no caigamos, es el Señor. Y dice, y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Padre, gracias Señor te damos en esta mañana porque tú eres nuestro único Salvador. Solamente tú puedes guardarme de que yo no caiga y solamente tú puedes establecerme sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Amén y amén. El título de la predicación es Una experiencia permanente. Yo no puedo limitar mi vida cristiana solamente a una reunión un domingo, a una reunión un miércoles, a un concierto en un lugar público.
a un instante de oración convocado en una reunión de oración general en la iglesia. De hecho, la oración congregacional es muy importante, pero la oración congregacional, cuando los que hacemos parte de la oración congregacional no tenemos una relación personal con Cristo, esa oración congregacional puede perder la eficacia de su poder. Amén. Diga, Dios se quiere relacionar contigo. Dígale al que tiene a su lado. Entonces, una experiencia permanente. No podemos decir, sentí, hoy sí sentí, mañana no. Hay personas que creen que la presencia de Dios entra y sale. Lo espiritual no se puede definir. Nosotros debemos vivir en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la presencia de Dios. Amén. Cristo ha prometido estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Desde luego hay espacios donde la presencia de Dios se manifiesta poderosamente. Y nosotros oramos por eso y oramos para que el reino de Dios se establezca en la iglesia y que cuando usted venga un domingo a la iglesia algo pase, porque su reino está establecido en este lugar. Pero la experiencia con Dios no debe ser una experiencia de momento, sino que debe ser una experiencia permanente. Amén. Donde yo vea a Dios obrar, hablar y donde yo pueda relacionarme con Él todo el tiempo. Voy a hacerles una pregunta. ¿Usted de pronto ha vivido experiencias donde usted empieza un proceso, bien sea un proceso académico, tiene una experiencia personal de unas vacaciones y usted dice, ay, qué tristeza, ya se acabó? ¿Lo ha expresado o no le ha expresado? De pronto usted se va con su esposa unos días de vacaciones solos, espectacular, y de pronto llega el día en que usted tiene que empacar la maleta y usted dice, ay, qué pesar, ya se acabó. ¿Le ha pasado? Sale usted de viaje a algún lugar y yo le voy a decir una cosa, usted tiene que empezar a corregir eso. Porque usted no debería decir, ya se acabó. Usted debería decir, gracias Señor, porque este es un nuevo comienzo para nuestra relación. Gracias a Dios, porque este es un nuevo comienzo para algo que tú tienes para mí. Amén. Porque la vida con Dios, Dios nos permite vivir experiencias, momentos, circunstancias para empezar de nuevo. Para vivir una nueva experiencia, pero una nueva experiencia con Él. Porque Dios está presente en todas las circunstancias de nuestra vida. Un día iban dos personas caminando. Y ese texto se conoce como el camino a Emaús. Hace 2000 años, dos hombres desalentados caminaban juntos hacia la aldea de Emaús, que quedaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Eso está en Lucas 24, 13 al 35. Y habían decidido seguir a Jesús y se habían entusiasmado con todo lo que Él hacía y enseñaba. Pero de pronto había sido arrebatado cruelmente. Conocemos la historia, como está en los evangelios. Ahora se sentían desconcertados sin saber qué hacer. De repente un extraño se les sumó a su camino y les preguntó de qué hablaban. Le explicaron lo que había sucedido y que ya no podían seguir a Jesús de la manera en que lo habían planeado. Durante las horas siguientes, el extraño le explicó que los sucesos relativos a la muerte de Jesús no era el final, sino el comienzo de una nueva y sensacional oportunidad para andar a diario con el Hijo de Dios. El extraño era el mismo Cristo resucitado. Entonces, nosotros a veces pensamos que hay momentos en la vida en donde lo perdimos todo. Perdimos la honra, perdimos el ministerio, perdimos. Y resulta que si usted es una persona que se arrepiente genuinamente, no es que usted haya perdido, sino que Dios le está dando un nuevo comienzo, una nueva etapa. Una nueva etapa para tener una nueva experiencia. ¿Y una nueva experiencia con quién? Con el Señor. Tal vez usted no había tomado las cosas en serio,
Tal vez simplemente usted vivió un momento sin asumir las consecuencias, pero Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo, un nuevo comienzo. Amén, una nueva experiencia y una experiencia permanente con el Señor. Amén. Muy bien. Hay algo que nos enseña Neil Anderson en un curso que se llama Avanzando hacia la madurez espiritual. A propósito, se da inicio el 1 de octubre de este año. Empieza de nuevo un nuevo curso que es una bendición. Habla sobre la importancia de nuestra identidad en Cristo y vivir en la libertad que Cristo pagó para nosotros. Y él habla de dos conceptos que los cristianos tenemos que tener bien claros: la madurez y la libertad. Y dice Neil Anderson que la madurez es un proceso, es decir, nunca dejamos de madurar. Nunca dejamos de madurar, siempre vamos a estar madurando. De hecho, alguna persona dijo: quien deja de aprender, deja de crecer. Todos los días estamos madurando. Inclusive en el Señor uno no puede decir: yo llevo tantos años de cristiano, yo ya soy una persona madura. No, siempre tenemos que reconocer que nos falta. Porque a veces, por más tiempo que llevemos en el Señor, a veces ni siquiera somos obedientes en las cosas básicas. Por ejemplo, amar al prójimo, perdonar, el prestar un servicio, el diezmar, el ser comprometido con una iglesia, el relacionarse con las personas. Entonces, se me fue la paloma, les estaba diciendo. Entonces, la madurez dura toda la vida, pero la libertad es el otro concepto. La libertad es una posición que yo asumo en Cristo. Es decir, yo creo la verdad de Dios y yo soy libre. Es decir, la libertad es un proceso, la madurez es un proceso, la libertad es una posición. Muy bien, y vámonos para Juan 8, 31 al 32, usted lo va a ver en la imagen y lo va a leer conmigo. ¿Qué dice? Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dejemos ahí la imagen, dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Quién es discípulo del Señor? ¿O qué se necesita para ser un discípulo del Señor? Mantenernos fieles a las enseñanzas de Jesús. Amén. Y dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quiénes conocen la verdad, queridos? Todos tenemos acceso a la verdad, pero ¿quiénes realmente conocemos la verdad? ¿Quiénes? Quienes estamos dispuestos a ser discípulos del Señor y nos mantenemos fieles a sus enseñanzas. Usted puede venir cada domingo a la iglesia y recibir un conocimiento de la palabra de Dios, pero si usted no es fiel a las enseñanzas de Jesús, a usted simplemente lo que va a escuchar es simplemente palabras, y usted no está dispuesto, y usted no va a recibir la revelación de Dios. Por lo tanto, usted no va a ser libre. ¿Cuántas veces de los que estamos aquí de pronto usted llega y ve un versículo y dice: se lo voy a mandar a fulanito? Y la persona lo lee y dice: sí. Y ya, no pasó nada. Porque cuando tú tienes una revelación con la verdad, eres libre. Pero cuando tú no estás dispuesto, te pueden dar toda la Biblia, mandarte desayunando con Dios, almorzando con Dios, comiendo con Dios, comiendo arepa con Dios, arepa de chocolate con Dios, el devocional por la mañana, por la tarde, por la noche, ministerio en contacto, todo lo que salga, te lo mandan y tú no estás dispuesto. Por lo tanto, no te mantienes fiel a las enseñanzas del Señor, no eres realmente un discípulo y no vas a ser libre.
¿Por qué? Porque para poder vivir en la libertad tienes que estar dispuesto a ser un discípulo del Señor. Y para ser un discípulo del Señor, ¿qué tienes que hacer? Mantenerte fiel a sus enseñanzas. Entonces vamos a ver rápidamente, para no extendernos en la enseñanza, vamos a ver 5 pautas que básicamente es como un resumen de todo lo que hemos visto en estos últimos meses, 5 pautas para poder gozar de una experiencia permanente con el Señor. Y vamos a ver entonces la primera, que es, un segundito que se me cerró esto acá. La primera, que es permanecer inmerso en la palabra de Dios. La Biblia, o mejor dicho, nosotros, la iglesia, somos el pueblo del libro, somos el pueblo de la palabra. Usted viene a la iglesia a escuchar la palabra. ¿Amén? ¿Y qué es la palabra? La palabra de Dios, la Biblia. Dios nos habla. Hemos dicho que Dios nos habla por medio del Espíritu Santo a través de la oración. Dios nos habla por medio del Espíritu Santo a través de la iglesia. Dios nos habla a través de las circunstancias. En algunas ocasiones Dios nos habla a través de revelación en sueños. Y Dios nos habla a través de la palabra. La palabra de Dios fue inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, porque la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, conoce el Espíritu Santo a través de la palabra, nos muestra las intenciones de nuestro corazón y penetra hasta lo más profundo de nosotros. Y dice, precisamente en Josué 1:8, dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Oiga, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Nosotros deberíamos ser un pueblo que no estamos meditando en nuestras preocupaciones, porque generalmente meditamos ¿en qué? En lo que nos preocupa. ¿Y qué es meditar? Estar todo el tiempo pensando en lo que nos preocupa. ¿Qué deberíamos nosotros hacer conforme a lo que está escrito en Josué 1:8? Debemos meditar ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? En las promesas que Dios nos da, lo que Él nos dice. Las circunstancias nos están marcando un camino desesperanzador. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la verdad de Dios? Yo me acuerdo el pastor Fernando, que paz descanse, nos enseñó y nos dejó un legado a la iglesia Casa Roca Armenia, y él nos decía siempre: ¿qué es la verdad? Y todos respondíamos: la palabra de Dios. Y volvía y decía: ¿qué es la verdad? Y todos respondíamos: la palabra de Dios. Y por tercera vez decía: ¿y qué es la verdad? Y todos decíamos: la palabra de Dios. A través de muchas cosas, tú estás luchando en tu mente con cosas que no son ciertas, que te pueden robar tu paz, que te pueden robar tu esperanza. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Meditar en qué? En las promesas de Dios. Yo veo algo, pero Dios me dice algo en su palabra, y yo tengo que poner lo que estoy viendo frente a lo que Dios dice. ¿Y yo qué tengo que hacer? Adoptar lo que ya Dios me dijo. Amén. No es proclámalo y recíbelo. No, es que yo creo en Dios, creo en su palabra y camino en fe, apoyado en esa promesa que Él me dio, a pesar de las circunstancias. ¿Y qué dice entonces Josué 1:8? Dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. De día y de noche. ¿Estás angustiado en el día? Ve y lee la Biblia. ¿Estás angustiado en la noche? Ve y recuerda lo que Dios te dijo en la noche. En vez de decir: ay, sí, ¿y qué voy a hacer? Vea lo que Dios te dijo.
Recuerda las promesas de Dios, recita esas promesas de Dios, proclama esas promesas de Dios, declara esas promesas de Dios. ¿Y qué dice después? Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. ¿Y qué dice a lo último? Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cuál es la clave de la prosperidad y el éxito? Obedecer la palabra de Dios. Diga, la llave de la bendición es la obediencia. Nosotros somos el pueblo de la palabra, y el pueblo de la palabra, Dios le habla por medio de la palabra. Y el pueblo de la palabra debe ser un pueblo obediente a la instrucción, porque Dios dice que Él nos da consejos y Él vela por nosotros y Él nos muestra el camino que debemos seguir. Nosotros no estamos en este mundo sin rumbo y sin brújula. Nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo, tenemos una conciencia transformada por el poder de Dios. Y tenemos acceso directo a Dios por medio de su palabra para ser guiados a diario. ¿Qué más dice? Efesios 5:26. ¿Cómo vivir una experiencia permanente con Dios? Y vamos a Efesios 5:26 y vamos a leerlo hasta el 27. Leámoslo, ¿qué dice? Dice, para hacerla santa, está hablando de la iglesia, nosotros somos la iglesia. Él la purificó, es decir, a nosotros, lavándola con agua mediante la palabra. Diga, la palabra de Dios me purifica. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado y es una experiencia espiritual impresionante. Y es cuando usted dedica tiempo al estudio de la palabra, a meditar la palabra, a leer la palabra, algo pasa en nuestro corazón. Somos renovados. Nuestro estado de ánimo cambia. Nuestra desesperanza se convierte en esperanza. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice la palabra. Dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Diga, la palabra de Dios me limpia. Dígalo, por favor. Usted viene a la iglesia, tiene su corazón dispuesto, usted abre su corazón a lo que Dios le quiere decir y usted sale diferente. Porque la palabra de Dios tiene un efecto purificador en la vida de todo creyente. Segundo, ¿cómo permanecer cómo vivir una experiencia permanente con Dios? Segundo, mantente activo y comprometido con la iglesia a donde asistes. No podemos pretender solamente decir, sí, yo voy a la iglesia de vez en cuando. O no, sí, yo tengo mi relación con Dios a mi manera. ¿Han escuchado esa frase? Otro dice, no, es que en la iglesia nos han enseñado que yo soy la iglesia. Es decir, yo soy la iglesia en mi casa. Y la iglesia y en la iglesia también me han enseñado que hay que cuidar la viña nuestra, y para mí mi viña es mi esposa y mis hijos. Claro que eso es verdad. Claro que tú eres la iglesia, claro que tú eres cabeza de la viña que Dios te dio en tu hogar, claro que sí. Claro que si tú tienes un trabajo secular, tú eres la iglesia y tú eres embajador de Cristo en ese trabajo y tú tienes una responsabilidad de ese trabajo, pero es importante que como iglesia nos congreguemos. Y eso lo hemos dicho muchas veces. Pero voy a reiterarlo y está en Hebreos 10:25 y lo voy a recordar de nuevo. Dice, preocupémonos los unos por los otros. En la iglesia es importante que nos preocupemos los unos por los otros en el buen sentido de la palabra,
no tomando las cargas de los demás como si fueran propias, sino ayudándoles a los demás a llevar sus cargas, apoyándolos en oración y amándolos y teniendo un acompañamiento con ellos. Amén. Porque finalmente nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia debe ser un lugar donde usted y yo somos estimulados al amor. Y la iglesia debe ser un lugar donde usted y yo somos no solamente estimulados al amor unos con otros, sino a las buenas acciones, a las buenas obras. ¿Qué más? Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. ¿Cómo animarse unos a otros? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? No sé, es que quién sabe. No, ¿cómo así? Llamar a la persona, mandarle un mensaje, acompañarlo. ¿Qué pasó que no te hemos vuelto a ver? Pero no es que si viene a la iglesia dígale, ¡ja! ¡Qué milagro! Vamos a matar marrano vamos a hacer fiesta porque volvió. No le diga eso, porque aquel que viene a la iglesia después de estar ausente, viene con cierta vergüenza, ¿o no? Entonces, en vez de decirle qué milagro, ¿por qué no le decimos, bienvenido, te estábamos esperando? No sabes la falta que nos hiciste. Esta siempre va a ser tu casa. ¿Amén? Listo. Sigamos entonces. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca cada vez más. Cada día que pasa está más cerca la venida del Señor. Dígale al que tiene a su lado, cada día que pasa está más cerca la venida del Señor. Y le voy a decir una cosa, el Señor lo dijo hace 2000 años, pero está más cerca que cuando Dios lo dijo. Y las evidencias están dadas. Terremotos, hambre, guerras, rumores de guerras. Y a mí me encanta el hecho de que la venida del Señor sea inminente. ¿Saben por qué? Porque la inminencia de la venida del Señor, y cuando hablamos de inminencia, no inmanencia, sino inminencia, estamos hablando de que en cualquier momento el Señor puede venir. Martín Lutero tenía una frase que decía, vivan su vida como si el Señor viniera hoy y programe su vida como si el Señor tardara en venir. Es decir, nosotros tenemos que tener sueños, metas, anhelos, propósitos, pero cada día vivirlo como si el Señor viniera hoy. Amén. Muy bien, tercero, ¿cómo vivir una experiencia permanente con el Señor? Orando regularmente. ¿Ustedes han escuchado la frase, el Dios bombero? ¿Cuál es la frase? O sea, ¿por qué decimos la frase el Dios bombero? Usted de pronto ha vivido la experiencia de un familiar que usted en algún momento le ha hablado de Dios y no quiere saber nada de Dios ni de la iglesia. ¿Le ha pasado o no? ¿O yo soy el único? Pero cuando le dicen al familiar, tiene cáncer, su hijo está enfermo, se quedó sin trabajo, lo perdió todo, ¿qué pasa con ese que no quería saber nada de Dios? Por favor, Jorge Enrique, ténganme sus oraciones. Y eso lo decimos de gente que no conoce a Dios, pero muchas veces nosotros como creyentes, día de ayuno y oración, primer sábado de cada mes,
Los mismos con las mismas. Qué bendición, porque hay un grupo comprometido en la iglesia viniendo a ayunar el sábado de ayuno. Pero de pronto, la persona que nunca venía empezó a venir. ¿Por qué? Porque está con la expectativa de un negocio que le va a salir el lunes. O está con la expectativa del resultado que le dijeron, de pronto usted tiene cáncer y va a recibir el resultado, entonces viene. O de pronto quiere comprar la lotería la próxima semana y entonces viene al ayuno para que el Señor como que tenga misericordia de él y le cambie el número y se le acomode a lo que él compró. Y ustedes se ríen, pero hay personas que viven la fe de esa manera. Un día estábamos en un ayuno general y pasamos algunos líderes a orar acá. Y oramos por las personas y algunas personas se cayeron. Entonces una de las personas que estaba en el ayuno ese día dijo, pa'l chance, el pastor tumbó 4, fulanito tumbó 3 y tal persona tumbó 2. Ahí está el número del chance. Y se fue a hacer el chance. Usted se ríe, pero eso pasa aún en la iglesia. Porque hay gente que es muy religiosa. No faltará el que viniendo a la iglesia nuestra, profesando una fe cristiana evangélica, se fue a ver el Papa, se fue a Villavicencio, o se fue a Bogotá, o se fue a Medellín, porque cree que si el Papa pasa con la mirada y de pronto se detiene y lo ve, usted ya con esa mirada quedó bendecido. Y te voy a decir una cosa, con todo respeto, con la Iglesia Católica Romana, el Papa es el líder de la Iglesia Católica Romana, pero no tiene nada que ver con nosotros. Y te voy a decir una cosa, tú no vas a ser bendecido porque el Papa o cualquier líder espiritual ore por ti. Tú eres bendecido en Cristo Jesús. Amén. Tú ya tienes la bendición del Señor, que puedes reafirmar esa bendición caminando en obediencia, siguiendo los preceptos de Dios y viviendo una vida devocional en Cristo. Pero no es solamente entonces viviendo un cristianismo por eventos. No. Los eventos no traen crecimiento a la vida de un creyente. Los procesos traen crecimiento a la vida del creyente. Amén. Cuando tú eres una persona constante en tu relación con Dios, tu vida va a evidenciar que has crecido. Pero cuando tú eres una persona que vienes a la iglesia por eventos, esos eventos no te van a dar crecimiento, pero una vida constante en tu relación con Dios sí te van a llevar a crecer y a vivir una experiencia con Dios que no tiene precio. Y vamos a mirar Daniel 6:10, yo lo voy a leer. Daniel, yo les compartía el miércoles pasado, en el primer capítulo de Daniel hay un título que dice Daniel en Babilonia. Y yo les compartía el miércoles y les decía que todos nosotros somos Daniel en Babilonia. Todos. Porque nosotros tenemos relación, nosotros comemos comida que cultivan personas que no son cristianas. Nos relacionamos con personas que no comparten nuestra fe. Pagamos impuestos en un país que no es cristiano. Es decir, vivimos en un ámbito secular. Pero somos Daniel en Babilonia. Es decir, Daniel en Babilonia era un personaje que tenía unos preceptos, una identidad, y tomó la decisión de no contaminarse en Babilonia, y aún en Babilonia Dios lo bendijo. Amén, porque él tomó la decisión de no contaminarse. ¿Y qué hizo Daniel en Babilonia? Les voy a decir qué hizo Daniel en Babilonia, o qué hacía Daniel en Babilonia. Cuando Daniel 6:10, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto. ¿Cuál decreto? Habían decretado que no podían adorar a un Dios diferente sino al emperador. Dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén.
Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Daniel en Babilonia fue llevado al foso de los leones y salió ileso. ¿Por qué? Porque él decidió no contaminarse y porque él decidió ser firme en sus convicciones. ¿Y qué hacía Daniel? Oraba. Y no oraba una vez, oraba 2 y 3 veces al día. Queremos tener realmente una experiencia con Dios de manera constante y de manera permanente, debemos orar regularmente. Y en el capítulo 9, versículo 23, quiero que lo lean, por favor. Daniel 9, 23. Daniel 9, 23. ¿Qué dice? Tan pronto como empezaste a orar, y tome lo que eso es para usted, tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo, porque tú eres muy apreciado. Tú eres muy apreciado para Dios. Diga, yo soy apreciado para Dios. Es verdad. Tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Cuarto, ¿cómo vivir una experiencia permanente con Dios? Cumple las promesas que le has hecho al Señor. ¿Le has hecho promesas a Dios? Señor, si me das esto, dejo de hacer lo otro. El próximo mes sí te voy a servir. Ahora que tengo este nuevo trabajo, ahora sigo de diezmar. Ay, Señor, ahora sí voy a ir a visitar tal persona. Y estas son promesas que hacemos. Y no son palabras echadas simplemente al aire. Son promesas que tienen valor delante del Señor. ¿Y qué dice Eclesiastés 5, versículo 4 al 5? Mire lo que dice. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Porque a Dios no le agradan los necios. Es decir, somos necios cuando prometemos algo a Dios y no lo cumplimos. Cumple tus votos. Es decir, lo que te comprometiste a hacer, debes hacerlo con diligencia. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Es mejor, dígale al que tiene a su lado, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y por último, medita en todo lo que Dios haya hecho en tu vida. Yo creo que todos tenemos muchos testimonios que contar. A mí me encanta esa canción que cantábamos ahorita, yo no sé si usted le prestó atención. Me viniste a rescatar. Mientras cantábamos esa canción, yo me acordaba de mi vida pasada. Deprimido, sin esperanza de vida, con deseos de suicidarme, preso por el alcohol, completamente desubicado, refugiándome en música de las tinieblas, siendo un joven agresivo, amargado. Y yo, mientras cantábamos esta canción, hacía como un breve recuento de mi vida pasada y mi vida hoy, y yo le daba gracias al Señor. ¿Será que nosotros podemos todos
recordar de dónde Dios nos ha sacado. ¿Cierto que sí? Y esa debería ser una razón para que todos los días le diéramos gracias a Dios. Todos los días. Porque a veces pensamos en aquellos que han hecho cosas horribles, pero ante Dios todos éramos pecadores y estábamos destituidos de la gloria del Señor. Dios abrió la puerta por medio de la cruz y a través de su sangre nos redimió. Y por medio de la fe nos prometió su presencia vino a morar en nosotros, perdonó nuestros pecados y nos abre la puerta y nos restituye de esa relación que estaba perdida por el pecado. Y nos da un nombre nuevo y nos da una nueva identidad y nos pone unas vestiduras y nos dice: tú eres especial para mí. Eso es algo que no podemos dejar de recordarlo. Y vamos a mirar Mateo 13, versículo 20 al 21. Que esto es para recordarlo y para que no permitamos que nuestro corazón se endurezca. Dice: el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Nosotros no podemos seguir viviendo un cristianismo emocional, dependiendo de nuestro estado de ánimo. Nosotros hemos recibido la palabra de Dios y hemos sido rescatados por el Señor. ¿Qué debemos hacer? Avivar nuestra relación con Él todos los días. Y Dios nos abre la puerta para decir: yo quiero relacionarme contigo todos los días. Yo quiero que tú tengas conmigo una experiencia permanente. Y por último, quiero hacer una oración por ustedes. Y quiero que oremos antes de yo orar por ustedes. Quiero que cada uno de ustedes ore allí donde está. Si me pueden apagar estas luces. Y realmente meditemos en todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y demos gracias a Dios. ¿De dónde Dios a usted lo ha rescatado? ¿De dónde Dios a usted lo ha sacado? ¿Cómo era su vida antes y cómo es ahora? ¿Cómo Dios a usted lo ha bendecido? Dé gracias a Dios. Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Y no es que haya una factura pendiente por pagar, porque ya Dios la pagó toda. Su sangre fue suficiente. Y mi nombre y su nombre hoy está escrito en el libro de la vida. Y nadie puede borrar nuestro nombre del libro de la vida, porque fue escrito con la sangre de Cristo, esa sangre que es indeleble, porque es una sangre poderosa que nos limpia y nos purifica de nuestros pecados. Les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios.
que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.